Padres quedan sorprendidos al ver a su hijo recién nacido. Lo que ven les da miedo. No pueden creer lo que sus ojos perciben. A pocos días del nacimiento del bebé, lo entregan a un orfanato. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido emocionante para ti. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el relato. La historia de Samuel comienza en una tranquila ciudad costera de Italia, un lugar conocido por sus paisajes pintorescos y sus calles adoquinadas. Allí, en el Hospital Central, nació un bebé que cambiaría para siempre la vida de quienes lo rodeaban. Samuel vino al mundo en una noche fría de otoño, con los susurros del viento golpeando las ventanas del hospital y el tenue brillo de la luna reflejándose en el mar. Desde el primer momento, el personal médico se dio cuenta de que algo en Samuel era diferente. Los padres biológicos de Samuel, Marco y Luisa, eran una joven pareja que esperaban con ansias la llegada de su primer hijo. Ambos eran personas de clase trabajadora, con sueños y aspiraciones modestos, pero llenos de amor y esperanza para su familia. Marco trabajaba como carpintero, y Luisa era una maestra de jardín de infancia conocida por su dulzura. Sin embargo, el día en que Samuel nació, sus esperanzas se vieron rápidamente reemplazadas por el miedo y la confusión. Samuel fue diagnosticado al nacer con síndrome de Treacher-Collins, una condición genética extremadamente rara que afecta el desarrollo de los huesos del rostro. Esto se tradujo en una ausencia de pómulos y una mandíbula subdesarrollada, lo que le daba una apariencia muy inusual. Aunque Samuel era completamente sano en términos físicos, su apariencia causó una profunda impresión en sus padres, quienes no estaban preparados para enfrentar lo que consideraban una vida de sufrimiento. Luisa, al ver a su hijo por primera vez, sintió una ola de emociones que no pudo controlar. No me siento capaz, pensó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por su parte, Marco intentaba consolarla, pero su propia incomodidad era palpable. Ambos sabían que el mundo no sería amable con un niño que luciera diferente. Después de unos días de reflexión, dolorosa pero inevitablemente, tomaron la decisión de entregar a Samuel a un orfanato cercano, creyendo que allí podría tener una mejor vida, o al menos alguien que supiera cómo cuidarlo. Samuel fue llevado al orfanato Santa María de la Esperanza, un lugar regido por monjas que cuidaban de los niños con dedicación, aunque con recursos limitados. Las hermanas allí no juzgaron a Samuel por su apariencia. Al contrario, lo acogieron con los brazos abiertos, sabiendo que tendría una vida difícil. Durante sus primeros días, Samuel pasó la mayor parte del tiempo en silencio, como si el mundo exterior no le interesara. El orfanato, un edificio antiguo de piedra con paredes cubiertas de musgo, estaba situado en las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, con largas filas de camas sencillas, pasillos oscuros y ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz natural. Sin embargo, para los niños que vivían allí, este era su hogar. Las hermanas hacían todo lo posible para brindar amor y calidez, y en su compañía Samuel encontró un refugio temporal. Fue en esos primeros meses que el destino intervino de una manera inesperada. Clara Montini, una empresaria adinerada y sin hijos, solía realizar donaciones regulares al orfanato. Clara era una mujer enérgica, de unos 40 años, con una presencia imponente que contrastaba con su corazón generoso. Vestía siempre con elegancia, en trajes de colores oscuros, y sus ojos verdes brillaban con inteligencia y determinación. Clara había sido una persona solitaria durante la mayor parte de su vida adulta. Había construido un imperio en la industria de la moda, y aunque su éxito era innegable, la soledad la seguía como una sombra. Había intentado tener hijos en varias ocasiones, pero nunca lo había logrado, y después de varias pérdidas, había renunciado a la idea de ser madre biológica. En una de sus visitas al orfanato, Clara vio a Samuel por primera vez. Estaba sentado solo en una esquina, jugando con un muñeco de trapo, completamente ajeno al bullicio a su alrededor. Algo en la mirada del niño, a pesar de su corta edad, le resultó profundamente conmovedor. Era como si hubiera una sabiduría innata en él, una serenidad que desafiaba su frágil apariencia. ¿Quién es este niño?, preguntó Clara a la hermana encargada. Al escuchar la historia de Samuel, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese día, Clara tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre.
Se propuso adoptar a Samuel, llevándolo consigo a su hogar en una elegante mansión a las afueras de la ciudad. No importaban los retos que enfrentaría, Clara estaba decidida a darle a ese niño una oportunidad de vivir una vida plena y feliz. La mansión de Clara, un impresionante edificio de estilo renacentista, era un mundo completamente diferente al que Samuel había conocido. Las paredes de mármol, los techos altos adornados con frescos y los muebles de caoba contrastaban con la sencillez del orfanato. Los jardines llenos de fuentes y estatuas parecían sacados de un cuento de hadas. Para Samuel, cada rincón de ese lugar era una nueva aventura. Clara no perdió el tiempo en comenzar a brindarle a Samuel todo lo que necesitaba. Contrató a los mejores médicos para evaluar su salud y posibles tratamientos, pero también sabía que el niño necesitaba algo más importante: amor y aceptación. Clara, con toda su elegancia y éxito, no tenía experiencia en la crianza de un hijo, pero aprendió rápidamente. Samuel era un niño curioso, pero muy callado, y aunque era pequeño, parecía estar consciente de que su apariencia lo hacía diferente. Las primeras semanas fueron difíciles para ambos. Samuel, acostumbrado a la indiferencia de los otros niños en el orfanato, no sabía cómo reaccionar al afecto de Clara. No estaba seguro de lo que significaba vivir en una casa tan grande y recibir tanta atención. A veces se escondía bajo las mesas o en los rincones del jardín, como si tuviera miedo de ser visto. Pero Clara, paciente y llena de determinación, siempre lo encontraba, lo abrazaba y le decía: «Tú eres especial, Samuel, no dejes que nadie te diga lo contrario». Con el tiempo, Samuel comenzó a confiar en Clara, y una relación única empezó a florecer entre ellos. Cada noche, antes de dormir, Clara le leía historias de grandes héroes y aventureros. Le hablaba de personas que, como él, habían enfrentado desafíos y los habían superado. «No es lo que pareces lo que define quién eres», le decía Clara. «Es lo que haces, Samuel. Es cómo tratas a los demás y cómo te enfrentas a la vida». Sin embargo, fuera de las paredes protectoras de la mansión, el mundo seguía siendo un lugar hostil. Cuando Samuel cumplió 6 años, Clara decidió inscribirlo en una escuela privada, creyendo que allí encontraría un entorno más inclusivo. Pero la realidad fue muy diferente. Aunque la escuela era conocida por su excelencia académica, los niños podían ser crueles, y Samuel rápidamente se dio cuenta de que era objeto de miradas y susurros. En su primer día, mientras Clara lo dejaba en la puerta del aula, Samuel sintió que todas las miradas estaban puestas en él. Algunos niños le señalaban y otros simplemente lo miraban con curiosidad o burla. Durante el recreo, intentó acercarse a un grupo que jugaba al fútbol, pero fue ignorado. Cuando se ofreció a compartir sus juguetes, los demás niños lo rechazaron de forma cruel, diciéndole que no querían jugar con alguien tan raro. Ese rechazo hirió profundamente a Samuel, quien regresó a casa llorando. Clara, al ver su dolor, sintió una ira y una tristeza que no sabía cómo manejar. Hizo lo mejor que pudo por consolarlo, diciéndole que con el tiempo las cosas mejorarían, pero Samuel no estaba convencido. A partir de ese día, empezó a retraerse aún más, hablando poco y pasando largas horas en su habitación. Samuel estaba creciendo, y con él también crecían las dudas sobre su lugar en el mundo. A los 12 años, sus días de escuela se habían vuelto una rutina de soledad. A pesar del cariño incondicional de Clara, la vida fuera de las paredes de la mansión seguía siendo un desafío implacable. Cada día que salía al mundo exterior, sentía las miradas inquisitivas y a veces crueles sobre él. El rechazo de sus compañeros había dejado cicatrices invisibles pero profundas. Pasaba horas encerrado en su habitación, dibujando mundos imaginarios donde él era un héroe, alguien amado y respetado. Pero cada vez que salía de esos sueños, se encontraba atrapado en la realidad de su aislamiento. Fue en esos años donde la tristeza lo comenzó a consumir, al punto de que dejó de sonreír y su mundo empezó a llenarse de sombras. Una tarde de otoño, cuando Samuel tenía 15 años, Clara entró a su habitación y lo encontró mirando por la ventana, en silencio, con una expresión que le rompió el corazón. «Samuel, cariño», comenzó, sentándose a su lado en la cama. «¿Qué te pasa? Sé que últimamente has estado distante, y eso me preocupa». Samuel no la miró. «Estoy bien», murmuró, aunque ambos sabían que no era cierto. Clara suspiró y le puso una mano sobre el hombro.
Sé que las cosas han sido difíciles para ti y no puedo imaginar cómo te sientes, pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí, siempre, y estoy orgullosa de ti, Samuel. Eres más fuerte de lo que crees. Samuel se mantuvo en silencio unos segundos, pero finalmente habló, y su voz temblaba con la emoción contenida de años de sufrimiento. No lo entiendes, mamá. No es solo la forma en que me miran, es que nunca seré como ellos. No importa lo que haga, siempre voy a ser el raro, el diferente. Nadie quiere ser amigo de alguien como yo. Clara le apretó suavemente el hombro, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Samuel, la gente teme lo que no entiende, pero eso no significa que no valgas más de lo que ellos pueden ver. Eres único, y hay belleza en esa diferencia. Samuel, aunque tocado por las palabras de Clara, no pudo evitar sentir que sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían cambiar la realidad. Quizá para ti, pero para el resto del mundo, soy un monstruo, susurró, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse por su rostro. Clara se acercó aún más, abrazándolo con fuerza. Nunca vuelvas a decir eso, dijo con voz firme. Tú no eres un monstruo, Samuel. Eres mi hijo, y eres perfecto tal como eres. No permitas que lo que los demás piensen te defina. Aunque el abrazo de Clara le brindaba consuelo, Samuel aún se sentía atrapado en un ciclo de rechazo y desesperanza. Pero ese día, sin saberlo, marcaría el comienzo de un cambio en su vida. Días después de esa conversación, Samuel seguía inmerso en su tristeza, evitando salir de casa lo más posible. Un día, Clara lo convenció de acompañarla a hacer algunas compras en el centro de la ciudad, una de sus raras salidas. Mientras caminaban por las bulliciosas calles, Samuel mantenía la cabeza gacha, evitando las miradas de los transeúntes. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Al pasar frente a un pequeño restaurante familiar, una voz juvenil llamó la atención de Clara. «Señora Montini, qué sorpresa verla por aquí». Era Diego, un joven de 16 años que solía ayudar en el restaurante de su familia. Clara lo conocía porque su negocio a menudo trabajaba con el restaurante para eventos. Diego era un chico alto, delgado, con una sonrisa que irradiaba simpatía. «Diego, qué alegría verte», respondió Clara con su habitual calidez. «¿Cómo están tus padres?» «Bien, bien, trabajando como siempre», dijo Diego, mientras miraba a Samuel con curiosidad, pero sin el desprecio al que él estaba acostumbrado. «¿Y quién es este? ¿Tu hijo?» «Sí, este es Samuel», respondió Clara, poniendo una mano en el hombro de su hijo, quien se mantenía en silencio. Diego sonrió con amabilidad. «Mucho gusto, Samuel», dijo Diego, extendiéndole la mano. Samuel vaciló un segundo, sorprendido por la amabilidad en su tono, y finalmente le dio la mano, aunque sin mirarlo directamente. «Si alguna vez quieres venir a trabajar en el restaurante, estás invitado», agregó Diego. «Necesitamos ayuda a veces y podrías aprender mucho. Además, los clientes siempre dejan buenas propinas». Samuel no dijo nada, pero algo en la forma en que Diego lo trataba, con naturalidad y sin el típico rechazo que encontraba en otros, le hizo sentir una chispa de esperanza. Clara sonrió, notando cómo Diego había conseguido, aunque fuera brevemente, hacer que Samuel levantara un poco la mirada. «Lo pensaré», dijo Samuel suavemente, aunque en su interior algo le decía que quizá valdría la pena intentarlo. Un par de semanas más tarde, tras pensarlo mucho, Samuel decidió aceptar la oferta de Diego y comenzó a trabajar en el restaurante. Al principio, se sentía fuera de lugar, temeroso de cómo reaccionarían los clientes al verlo. Pero para su sorpresa, la mayoría de las personas no reaccionaban con el desprecio que él esperaba. Algunos incluso le sonreían, y otros simplemente lo trataban como a cualquier otro trabajador. Aunque no siempre todo era perfecto, la experiencia le dio una nueva perspectiva. «Te ves más confiado», le dijo Diego una tarde mientras limpiaban las mesas. «Al principio parecías asustado, pero ahora creo que te estás adaptando». «Es que no sé», respondió Samuel, encogiéndose de hombros. «Pensé que todos me rechazarían como siempre, pero aquí es diferente». Diego le sonrió. «Mira, la gente siempre va a hablar, siempre va a tener prejuicios, pero lo importante es cómo tú te sientes contigo mismo. Y honestamente, eres mucho más fuerte de lo que crees. Lo noto cada día que trabajas aquí». Samuel lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, una clienta se acercó a la caja y ambos retomaron sus tareas. Durante sus meses en el restaurante, Samuel fue ganando más confianza. Sin embargo, aún sentía que faltaba algo. Fue Diego quien, una tarde de primavera, lo convenció de acompañarlo al gimnasio donde solía entrenar. «Vamos, te hará bien»,
Además, podrías probar algo nuevo, lo animó. Samuel, aunque dudoso al principio, aceptó. El gimnasio era un lugar ruidoso y lleno de gente, algo que normalmente lo habría puesto nervioso. Pero con Diego a su lado, se sintió más cómodo. Fue en el gimnasio donde Samuel conoció a Raquel, una entrenadora energética y carismática de unos 20 años. Su cabello rizado y su piel morena irradiaban vitalidad, y tenía una sonrisa fácil que rápidamente hizo que Samuel se sintiera bienvenido. «Hola, soy Raquel. Diego me habló de ti», dijo con una sonrisa amplia, dándole una palmada en la espalda. «¿Listo para empezar?», Samuel asintió tímidamente, sin saber qué esperar. Raquel le mostró cómo usar las pesas, explicándole los ejercicios con paciencia y entusiasmo. A pesar de su inexperiencia, Samuel comenzó a disfrutar del proceso. Cada repetición era un desafío, pero también una pequeña victoria. Con el tiempo, el gimnasio se convirtió en un refugio para Samuel. El esfuerzo físico lo ayudaba a liberar la tensión acumulada, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir que su cuerpo, aunque diferente, era fuerte y capaz. Raquel, con su actitud positiva, se convirtió en una especie de mentora. «Recuerda, Samuel», le decía mientras levantaba pesas, «no se trata de ser el más fuerte o el más rápido, se trata de superarte a ti mismo, día a día». Con los meses, el trabajo en el restaurante y las sesiones en el gimnasio comenzaron a hacer que Samuel viera el mundo de una manera diferente. Aunque su apariencia seguía siendo la misma, algo en su interior había cambiado. Ya no miraba al suelo cuando caminaba por las calles. Su espalda estaba más recta y su mirada más firme. Las palabras hirientes que solían derrumbarlo ya no tenían el mismo poder sobre él. Un día, mientras entrenaba en el gimnasio, Raquel se le acercó con una sonrisa satisfecha. «¿Sabes qué, Samuel?», dijo, poniéndose a su lado mientras él descansaba. «Eres uno de los más constantes aquí. La mayoría de la gente se rinde después de unas semanas, pero tú sigues viniendo. Eso dice mucho de ti». Samuel la miró, sorprendido por sus palabras. «¿De verdad lo crees?», preguntó con incredulidad. Raquel asintió. «Por supuesto. La fuerza no está solo en los músculos, Samuel. Está en la voluntad de seguir adelante, de levantarse cada vez que la vida te derriba. Y tú tienes eso». Samuel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Raquel, Diego y su propio esfuerzo estaban comenzando a transformar no solo su cuerpo, sino su forma de ver el mundo. La oscuridad que lo había envuelto durante años empezaba a disiparse, y en su lugar, un rayo de esperanza brillaba más fuerte cada día. Su viaje de transformación apenas había comenzado, pero Samuel sabía que, pase lo que pase, ya no era el mismo niño que había llorado solo en su habitación. Había encontrado algo dentro de sí mismo que nadie podía quitarle: la fuerza para seguir adelante. Los años pasaron, y Samuel, con 19 años, ya no era el mismo joven tímido y retraído que una vez evitaba las miradas del mundo. El trabajo en el restaurante y su constante dedicación al gimnasio le habían dado no solo fuerza física, sino una confianza renovada. Aunque su apariencia seguía siendo diferente debido al síndrome de Treacher-Collins, su perspectiva había cambiado radicalmente. Ahora sabía que su valor no dependía de cómo lo veían los demás, sino de lo que era capaz de lograr. Pero aún quedaba una herida abierta en su corazón: la falta de respuestas sobre su pasado. Desde que Clara le contó la verdad sobre su adopción, Samuel había sentido una creciente necesidad de encontrar a sus padres biológicos. No era tanto el deseo de una reconciliación, sino de entender por qué lo habían abandonado. Este deseo, a pesar de los logros en su vida, seguía pesando sobre él. Una tarde, mientras Samuel y Clara compartían una taza de té en el jardín, Samuel finalmente decidió hablar. La luz del sol bañaba las flores y el aire olía a primavera. «Mamá, he estado pensando», dijo Samuel, mirando la taza con inquietud. Clara levantó la vista de su libro, percibiendo el tono serio de su hijo. Cerró el libro y lo dejó a un lado. «Dime, cariño, ¿qué pasa?». Samuel respiró profundamente antes de continuar. «Quiero encontrar a mis padres biológicos». Clara lo miró en silencio por un momento. Era una conversación que ella había anticipado, pero le resultaba difícil. Sabía que la búsqueda de sus padres biológicos podía traer respuestas que Samuel no estaba preparado para recibir, pero también entendía que él necesitaba hacerlo para seguir adelante. «Lo sabía», dijo Clara finalmente, con una mezcla de tristeza y comprensión en su voz. «Siempre supe que este día llegaría». Samuel levantó la vista, sorprendido por la calma de su madre.
¿Te molesta?, preguntó con suavidad. Clara sonrió, aunque sus ojos mostraban un destello de dolor. No, Samuel, no me molesta. Entiendo que quieras respuestas, pero quiero que sepas algo. No importa lo que encuentres, siempre serás mi hijo. Nada de lo que descubras cambiará eso. Samuel se sintió aliviado por sus palabras, pero sabía que el viaje emocional apenas comenzaba. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Después de meses de búsqueda con la ayuda de un psicólogo y de Clara, lograron localizar a los padres biológicos de Samuel. Pero lo que descubrieron no fue el final feliz que Samuel esperaba. Cuando el psicólogo contactó a sus padres biológicos, la respuesta fue devastadora. Se negaron a verlo o a tener cualquier tipo de contacto con él. Una tarde, mientras Samuel estaba en el gimnasio, recibió una llamada de Clara. La preocupación en su voz fue palpable desde el primer momento. Samuel, el psicólogo llamó, dijo con voz entrecortada. ¿Qué dijeron?, preguntó Samuel, sabiendo que algo no estaba bien. Clara hizo una pausa antes de responder. Tus padres se han negado a verte. No quieren tener ningún tipo de relación contigo. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Samuel se quedó paralizado, con la mirada fija en el suelo del gimnasio. Sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo pudieron hacer eso?, logró decir finalmente, la voz rota por la incredulidad y el dolor. Raquel, que había estado entrenando cerca, notó su expresión y se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «Samuel, ¿estás bien?», preguntó preocupada. Samuel sacudió la cabeza intentando procesar la información. Miró a Raquel con los ojos vidriosos y respiró hondo. «¿Mis padres biológicos? No quieren verme. Me rechazaron otra vez». Raquel lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que ese momento era crucial para Samuel. «Samuel, mírame», dijo suavemente pero con firmeza. Él levantó la vista lentamente. «No dejes que esto te defina. Ellos tomaron su decisión hace años, pero eso no significa que seas menos valioso. Tienes una vida, una madre que te adora y personas que te aprecian por lo que eres. Ellos no tienen poder sobre lo que has construido». Samuel asintió lentamente, dejando que las palabras de Raquel penetraran su mente. Aunque el dolor persistía, algo dentro de él sabía que ella tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero sí podía controlar cómo reaccionar ante él. Unos meses después del rechazo de sus padres biológicos, Samuel decidió que no iba a dejar que su vida se definiera por la falta de aceptación de otros. Inspirado por Raquel y Clara, y por su propio deseo de marcar la diferencia, comenzó a investigar sobre otros niños con el síndrome de Treacher-Collins. Fue entonces cuando descubrió a Javier, un niño de 6 años que vivía en España y padecía la misma condición. Al leer la historia de Javier, Samuel se sintió inmediatamente conectado con el niño. Sabía lo que significaba ser rechazado, ser diferente, y sintió una profunda necesidad de ayudarlo. Después de hablarlo con Clara y Raquel, decidió que viajaría a España para conocer a Javier y su familia. Una mañana soleada, Clara lo despidió en el aeropuerto, con los ojos llenos de lágrimas pero de orgullo. «Haz lo que mejor sabes hacer, Samuel», le dijo antes de abrazarlo. «Cambia vidas». Samuel sonrió y asintió. «Gracias, mamá. Siempre lo haré». El viaje a España fue emocionante para Samuel. Aunque nervioso por la responsabilidad, también se sentía motivado. Llegó a la pequeña ciudad donde vivía Javier con su familia, quienes lo recibieron con calidez. Javier era un niño pequeño y frágil, con los mismos rasgos faciales que Samuel había visto en el espejo durante toda su vida. El primer encuentro fue emotivo. Samuel, al verlo, sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, agachándose para estar a su altura. «Hola, Javier», dijo con una sonrisa suave. «Soy Samuel». Javier lo miró con curiosidad, pero también con una sonrisa tímida. «Tú te pareces a mí», dijo el niño, sorprendiendo a Samuel con su inocente observación. Samuel rió suavemente y asintió. «Sí, nos parecemos mucho, y eso es algo muy especial». «¿Sabes por qué?», Javier negó con la cabeza. «Porque significa que somos únicos, y no todos tienen la suerte de ser tan especiales». La madre de Javier, que observaba la escena desde la puerta, tenía los ojos llenos de lágrimas. Ver a Samuel interactuar con su hijo le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Durante los días que Samuel pasó en España, habló largo y tendido con la familia de Javier. Les contó sobre sus propias experiencias, las dificultades que había enfrentado, pero también las victorias que había logrado.
A través de su historia, Samuel logró transmitirles algo que ninguna cirugía ni tratamiento podía ofrecer: esperanza. Habló con Javier sobre la importancia de creer en sí mismo, de encontrar lo que amaba y de seguir adelante, sin importar lo que dijeran los demás. Una noche, mientras caminaban por las calles tranquilas del pueblo, Javier miró a Samuel y le dijo: «Cuando sea grande, quiero ser como tú». Samuel, conmovido por las palabras del niño, se agachó a su altura y lo miró a los ojos. «No, Javier. Cuando seas grande, quiero que seas tú. Tú serás increíble por lo que eres, no por parecerte a mí o a nadie más». Cuando Samuel regresó a casa, algo dentro de él había cambiado de manera definitiva. El viaje a España no solo había sido un acto de generosidad, sino un paso importante en su propio proceso de sanación. Entendió que ayudar a otros que enfrentaban las mismas luchas era en realidad una forma de ayudar a sanar sus propias heridas. Clara lo recibió en el aeropuerto como siempre, con una sonrisa cálida. «¿Cómo fue todo?», preguntó mientras lo abrazaba. Samuel sonrió. «Increíble. Creo que encontré una parte de mí que no sabía que necesitaba». Clara lo miró con orgullo y amor. «Sabes, Samuel, siempre supe que harías algo grande, y esto, lo que estás haciendo, es más importante que cualquier cosa que pudiera haber imaginado». Samuel asintió, sintiendo una paz interna que nunca antes había experimentado. No había podido cambiar el pasado ni el rechazo de sus padres biológicos, pero había aprendido a encontrar valor en lo que realmente importaba: la vida que estaba construyendo con las personas que lo amaban y, sobre todo, consigo mismo. Así, Samuel continuó su viaje, ayudando a otros niños como Javier a ver más allá de sus diferencias, demostrando con cada paso que la verdadera fuerza no se mide por la apariencia, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante. No importa cuántas veces el mundo trate de derribarte. A lo largo de mi vida, he aprendido que las cicatrices más profundas no son las que el mundo puede ver, sino las que llevamos dentro. Crecí pensando que mi valor dependía de cómo los demás me veían, como si mi apariencia definiera quién era, pero con el tiempo entendí algo más grande. No importa cuántas veces te rechacen, lo verdaderamente importante es cómo eliges levantarte. Cada mirada de desprecio, cada palabra cruel me enseñó a encontrar fuerza en lo que otros consideraban debilidad. Hoy sé que mi valor no está en la perfección que busca los ojos ajenos, sino en el amor que me tengo a mí mismo y en cómo decido compartirlo con los demás. La vida no siempre es justa, pero siempre hay una elección: vivir desde el miedo o desde el amor. Yo elijo el amor, porque es lo único que realmente transforma. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido emocionante, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Comparte con tus amigos y comenta abajo qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo video.